Abran su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos. Es un libro que últimamente siempre me ha impactado mucho, me ha gustado mucho, pero últimamente algunos temas más. Y pues quisiera compartir con ustedes. Por supuesto que cuando uno predica, pues comparte lo que el Señor le ha dado a uno, ¿verdad? No podemos compartir lo que no. Nosotros, bueno, yo no comparto lo que escucho de otros. No me gusta plagiar predicaciones, pero siempre intento compartir lo que yo estoy recibiendo, ¿no? Lo que yo estoy. Y si acaso escucho de alguien, es solamente como un detonante para tomar un tema y luego yo estudiar, ¿verdad? De eso se trata. Entonces procuro no plagiar. Yo hablo de lo que Dios me está hablando a mí, de lo que Dios me está inquietando en mi corazón. Y esto es un tema del que Dios me ha estado inquietando en estas últimas semanas. Entonces estamos en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer los versículos 24 al 26. Porque ahí vamos a basar nuestro mensaje del día de hoy. ¿Ya lo tienen? ¿Todos? Hebreos 11, del 24 al 26, que dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta descripción acerca de la vida de Moisés que se encuentra dentro de esta galería de los hombres de fe, ¿no? La gran, tremenda galería de los hombres de fe. Y aquí tenemos esta descripción de lo que le sucedió a Moisés. Cuando nosotros leemos el capítulo 11 de Hebreos, podemos notar la multiforme manera en la que Dios obra. Nunca obra de la misma manera con cada persona. Si Dios nos hizo personas distintas, con situaciones, viviendo situaciones distintas todos nosotros, su gracia se manifiesta de manera distinta. Nunca es igual. Y a veces tenemos ese error nosotros de repetir las cosas, ¿no? Si Dios usó a tal persona así, pues debería usarme a mí también así. No, ¿por qué? ¿Por qué lo tiene que hacer así? Por ejemplo, sería como si Josué dijera: Señor, ¿dónde está el maná que enviaste con Moisés? ¿Por qué no lo mandas conmigo? ¿No? Pero Dios le dijo a Josué: no, ahora tú vas a plantar la tierra, vas a comer de lo que la tierra produce, ya no hay más maná, se acabó el maná. Y a veces nosotros quisiéramos que Dios nos usara como fulano de tal. No va a ser así, porque Dios nos usa a todos de manera distinta, de acuerdo a su multiforme gracia. Y tú puedes ver aquí en los hombres de fe, en los hombres y mujeres de fe del capítulo 11, que todos fueron distintos y Dios los usó de manera totalmente distinta. Y aún así, son personas que obraron por la misma fe. Eso sí, la fe fue igual en todos. La fe produce personas obedientes, fieles a Dios. La verdadera fe produce personas obedientes a Dios, entregadas a Dios, dedicadas a Dios. Y ese es, diríamos, sí es el común denominador de todos ellos. Pero vemos tremendas diferencias, ¿no? Abraham, ¿cómo mostró su fe? Saliendo de su tierra y de su parentela, para ir a un lugar que no sabía. Rahab, la ramera, ¿cómo mostró su fe? Recibiendo a los espías. Totalmente distinto, en una situación que tú dirías: ¿eso es fe? Sí, porque lo que produjo esas acciones es la misma fe que te hace ser obediente y fiel al Señor. La fe que te hace querer honrar a Dios con todo tu estilo de vida. Esa es la verdadera fe. La fe no es pedir lo que quieras y te será hecho. A veces entendemos mal la fe, porque cuando el texto dice que pidamos lo que sea, lo dice en el contexto de estar en Cristo.
Eso quiere decir que lo que vas a pedir es algo que Cristo mismo pediría. Si no, entonces va a suceder como dice Santiago: pides mal para tus deleites, por eso no recibes. Entonces todo lo que pidas te será hecho, no, solamente aquellas cosas que estén de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es fe entonces? Fe es entender los caminos de Dios, fe es conocer lo que Dios pide de tu vida y ser obediente y fiel en eso. Ya sabemos que la palabra fe viene del griego pistis, que significa ser fiel. Alguien que tiene fe es alguien que es fiel a la voluntad de Dios. Y llegamos a Moisés, ¿no? Después de ver varios personajes que mostraron fe, y en todos ellos se dice por la fe, por la fe, por la fe, ¿no? En casi cada versículo, cada versículo de capítulo 11, tenemos que dice por la fe, por la fe, por la fe. Y llegamos a la vida de Moisés, donde dice por la fe Moisés, por la fe Moisés. Y entonces vamos a descubrir qué es lo que hizo Moisés por la fe, para que aprendamos lo que es un hombre de fe, ser un hombre de fe. Y vamos a ver la coincidencia que existe entre el hombre de fe y la santidad. Porque algo interesante aquí es que el que es una persona de fe, la que es una persona de fe, por causa de la fe, se vuelve una persona santa. Diríamos que los hombres y mujeres de fe son hombres y mujeres santos. Saben lo que es la santidad y la practican. Y vamos a ver esa coincidencia aquí en este caso de Moisés. ¿Cómo comienza el texto? Diciendo, versículo 24, por la fe Moisés. Entonces entendemos que la fe es la que produce esto, ¿no? Ya lo entendimos. Entonces, por la fe Moisés, luego ¿qué dice? Hecho ya grande. Qué interesante que comience diciendo esto, ¿no? Eso quiere decir, cuando era chiquito no lo hizo. Este tipo de acciones no las tomó cuando era pequeño, las tomó cuando hecho ya grande. Nosotros sabemos que Moisés, según nos relata la historia, fue criado por su madre. ¿Cómo se llamaba su madre? Era una prueba para ti. Sí, la mamá de Moisés se llamaba Jocabed. Y entonces la mamá tuvo la oportunidad de criarlo, tenerlo los primeros años de su vida. ¿Y saben qué? Los años más importantes. Yo al principio, cuando no entendía esto, yo decía, híjoles, lo tuvo muy chiquito. ¿Qué puedes hacer con alguien tan chiquito? Lo hubiera tenido de adolescente para poder formar en él. Yo no sabía. Ahora sé que los primeros años de vida son los más importantes. El carácter de una persona se forma de los 0 a los 5 años. Y Jocabed tuvo la oportunidad de criar a su hijo los primeros años, hasta que dejó de amamantarlo. ¿A qué edad? Las judías dejaban de amamantar a sus hijos. Por lo menos a los 4 o 5 años. O sea que Jocabed tuvo la oportunidad de criar bien a su hijo, presentar en él los caminos del Señor, que él conociera quién era Jehová, su Dios. Y entonces, cuando Moisés fue ya grande, ¿qué edad? No lo sabemos, porque la edad no es tan importante. Eso quiere decir, a algunos les llega esa encrucijada de la vida más temprano y a otros más tarde, pero siempre va a llegar. ¿Seguirás a Dios o seguirás tu vida en el mundo? A todos nos va a llegar esa encrucijada, ese momento de decisión, tarde o temprano. Algunos a los 14, 15 años. Hemos bautizado aquí muchachos y muchachas de 14, 15 que se han mantenido fieles. Otros que hemos bautizado a los 30 y ya se fueron, no fueron fieles. La edad no importa, lo importante es el corazón, la decisión de la persona. 18, 20, 30, 40. Aquí Moisés seguramente fue poquito antes de los 40, cuando despertó en él algo despertó en él, algo que su mamá le había dicho, algo que él sabía y que despertó en él. Y entonces tuvo que tomar una acción. Por la fe, Moisés, siendo ya grande, hermanos, siendo ya grande, yo les he dicho a los adolescentes en los últimos mensajes, ¿no? Adolescentes y jóvenes,
ya no necesitas que mamá te diga. ¿Por qué no lees la Biblia? Porque mi mamá no me dijo. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Mi papá no me trajo. Cuando tienes 14, 15 años, ya no puedes depender de eso. A esa edad, Rafa y yo tomábamos el camión para ir a la reunión de jóvenes, tomábamos el camión de Satélite para ir a Ojo de Agua, 2 horas de camino. O sea, no necesitas que papá te esté arreando. A esa edad tú tomas una decisión, tomas una acción y dices, yo lo voy a hacer. Mi mamá no me trajo. Esos son pretextos. Llega un momento en tu vida en el que tú tienes que tomar las riendas de tu vida y decir, voy a tomar esta acción, ya me toca tomar esa acción a mí. ¿Y en base a qué tomó esa acción? En base a lo que él conocía, de acuerdo a lo que su mamá había formado en su vida. Recordó esa situación de años atrás, se dio cuenta de algo y dijo, tengo que tomar una acción. Jóvenes, adolescentes, les va a llegar ese momento, esa encrucijada. Y Moisés entonces, siendo ya grande, ¿qué hizo? Realizó una acción. Primero lo que vamos a ver es la acción que realizó. ¿Qué hizo? Rehusó. Hizo algo, rehusó, ¿qué? Llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo rehusó. Y esta palabra está muy interesante porque está en voz media, lo que implica una acción que recae sobre el mismo sujeto. Esta palabra es la palabra agneomai, griega, que significa repudió. Literalmente significa repudió ese hecho. Aquí se traduce como rehusó. Y la palabra más, diríamos, literal de traduciendo esa palabra griega es repudió. ¿Y qué significa un repudio? Hacer un repudio. El repudio significa rechazar legalmente un vínculo. Rechazar legalmente un vínculo. Moisés repudió, ¿qué? A su mamá. No, eso no hizo. No repudió a la hija de Faraón. Ella lo rescató de la muerte. Ella lo rescató del río y con mucho amor lo acogió y lo adoptó como propio. Lo salvó, porque si hubiera regresado a manos de su mamá, hubiera muerto. Es que literalmente la hija de Faraón salvó a Moisés. Entonces, ¿Moisés sería justo que la repudiara a ella? No, y el texto no dice que la repudió a ella. ¿Qué es lo que repudió? Ser llamado. Ahora, ahí dice el texto llamarse, como si dijera llamarse a sí mismo, pero este verbo está en voz pasiva. ¿Y qué significa eso? Que es una acción que recae sobre el sujeto. Lo que él rehusó es que lo llamaran así. Rehusó ese privilegio, repudió, rechazó oficialmente el privilegio de que lo llamaran a él hijo de la hija de Faraón. ¿Cuándo lo hizo? Bueno, leemos Génesis y no vemos que haya hecho eso. Eso lo menciona el escritor de Hebreos, pero nos habla de que hubo un momento en el que Moisés, en su vida antes de sus 40, no sabemos en qué momento, tomó esa acción. Él dijo, no quiero más ese privilegio. Aquí no es cuestión de ingratitud o de desamor, porque no repudió a la hija de Faraón, a su madre sustituta. Es un asunto de identidad, de interés. Él dijo, él pensó, él recordó su origen hebreo y tuvo que llegar a esta encrucijada de su vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, ¿qué soy? ¿Soy egipcio o soy hebreo? Algunos podrían decir por interés, repito, o por identidad. Por interés tomar esa identidad y decir, no, pues yo soy egipcio, me conviene ser egipcio. Pero él tuvo que pensar, ¿soy egipcio o hebreo? No, soy hebreo, yo soy hebreo. ¿Qué más? ¿Viviré como libre o como esclavo? Fíjense lo que tuvo que considerar. ¿Viviré como libre o como esclavo? ¿Como parte de la realeza
o como un plebeyo? ¿Como un conquistador o como un conquistado? ¿Se identificará con un pueblo idólatra o con el pueblo del Dios verdadero? Y todo eso comenzó a reflexionar, de tal manera que tomó una acción y él dijo: rehúso ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¡Qué decisión! Ahora, bueno, ¿qué acción? Pero esa acción va precedida de una decisión, por supuesto. Vean lo que dice el texto. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, seguimos con el versículo 25, y dice que escogiendo. Esta es una palabra clave. ¿Por qué él tomó esa acción de repudiar el ser llamado hijo de la hija de Faraón? Porque él tomó una decisión, escogió, escogiendo. Y esa palabra escogiendo también se podría traducir seleccionando, porque cuando uno escoge, ¿qué significa? Que tiene opciones, como las que ya les dije hace un momento, ¿no? ¿Cuál era su opción? ¿Ser judío, o ser hebreo o ser egipcio? Él tenía esa opción. Es como el que ahora dice, bueno, tengo doble nacionalidad, pero me piden escoger una, o el seleccionado nacional, ¿no? ¿Juego para Estados Unidos o para México? Y tienes que elegir una, porque en el momento que comiences a jugar con un equipo, ya no vas a poder jugar con el otro. Tienes una encrucijada, una decisión que tomar. Cuando hablamos de decisiones, porque tienes opciones. Y en este caso, Moisés tenía opciones y tenía que elegir entre ellas, tomar una decisión. Y es que no puedes estar en medio, no se puede, y menos en las cosas de Dios. No puedes estar en la línea, ahí tambaleándote. No, eres o no eres. Soy un poquito, pero un poquito sigo. No. El que pone su mano en el arado y mira atrás, dijo Jesús, no es digno de mí. No se puede. Así es que tienes que tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tuvo que tomar entre varias opciones? ¿Cuáles eran las opciones que tenía Moisés? Dice el versículo 25. Dice, escogiendo antes que ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuáles eran las dos opciones que tenía Moisés? Seguir gozando los deleites temporales del pecado o ser maltratado con el pueblo de Dios, porque era un pueblo esclavo. ¿Qué les parece? Para algunos de nosotros era una decisión fácil, ¿no? Ser maltratado con un pueblo esclavo o ser considerado hijo de la hija de Faraón, seguir viviendo en el palacio. Para muchos de nosotros era una decisión muy sencilla. Egipcio, ¿no? Egipcios, por supuesto. ¿Qué decisión más fácil? Si me pones a decidir entre estas dos, yo veo al pueblo que se supone que yo soy hebreo, veo a este pueblo hebreo esclavizado, los están golpeando con un látigo, trabajan desde la mañana hasta la noche, no tienen voluntad propia, son esclavos, y estoy aquí del otro lado, viviendo en el palacio de Faraón, gozando de los privilegios de la realeza en Egipto. ¡Qué fácil! Me quedo en Egipto. Esa es la decisión fácil. Ahora, Moisés tomó la decisión difícil, la que parecería irracional. Oye, ¿qué te pasa? Estás loco. Ahora les das tus domingos a Dios, le entregas tus diezmos a la iglesia, al pastor para que engorde. La decisión fácil es no vayas, no inviertas, no des. Estás loco. Moisés tomó una decisión difícil: identificarse con un pueblo esclavo. Dice aquí, ser maltratado. ¿Qué es lo que escogió Moisés? Ser maltratado con el pueblo de Dios antes que, o sea, en vez de
gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué se identifica aquí a Egipto con deleites temporales del pecado? Porque Egipto, bueno, era un pueblo idólatra. Entonces, a Moisés, si seguía ahí en Egipto, y además como príncipe de Egipto, él tenía que participar de idolatría, en las fiestas a otros dioses. Él tenía que hacer opulencia, la riqueza de Egipto. Él tenía que ser un ejemplo de opulencia, ¿no? De riqueza, vestido con las mejores galas de los egipcios, mientras otros vestían ropas andrajosas. Él tenía que ser identificado con la soberbia de un pueblo que era potencia mundial. Él era, en esa época, la mayor potencia mundial era Egipto. Todavía no venían Babilonia, así, todavía no. Egipto era la mayor potencia mundial en aquella época, la mayor potencia mundial del mundo, del mundo conocido. Y entonces Moisés sería identificado con eso. ¿Cómo lo califica aquí? ¿Cómo lo describe el escritor de Hebreos? Gozar de los deleites temporales del pecado. Porque Moisés sería identificado, tendría que participar de eso. Es como cuando tú vas a una fiesta y eres cristiano. ¿Qué vas a hacer en una fiesta? Participar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué escoges? Tienes que tomar una decisión. O vas a la fiesta o honras a Dios. No se pueden hacer las dos cosas. Si vas a la fiesta, no honras a Dios. No puedes honrar a Dios así. Estás identificando con otra cosa. Me acuerdo cuando estaba yo para los que no, muchos no saben esto porque hace tiempo que no hablo de esto, pero Dios me dio la oportunidad de estar en los orígenes del grupo Torre Fuerte. Torre Fuerte estaba conformado por 3 músicos, Héctor Hermosillo en la guitarra, Heriberto Hermosillo en el piano y Álvaro López, que estuvo con nosotros, ¿se acuerdan? Hace poco, él era el baterista, y ellos 3 formaron el grupo Torre Fuerte. Yo los conocí cuando todavía no se formaba el grupo, todavía tocaban para Luis Miguel, eran músicos de Luis Miguel. Y entonces, una ocasión, Dios me dio la oportunidad de ser amigo de ellos primero, hacernos amigos, no sé por qué, pero nos hicimos amigos. Y entonces, en una de las reuniones que tuvimos, sobre todo Heriberto y Héctor, o sea, el guitarrista y el pianista, me comentaron, a mí y a otros amigos que estamos ahí, ya no aguantamos esto, dice, no queremos ser identificados con lo que sucede en los conciertos de Luis Miguel, dice. Las muchachas le avientan sus brasier, se le insinúan, y él, ya saben, mujeriego. No queremos ser identificados ya más con ese tipo de cosas. Tenemos que dejar este ambiente, no estamos honrando a Dios así. Y esa fue la motivación, fíjense, por la que dejaron a Luis Miguel, dejaron una buena paga, les pagaban muy bien, porque Luis Miguel le paga, es de los artistas que mejor le paga a sus músicos. Y desde aquella época dejaron una buena lana y renunciaron a Luis Miguel. Y dijeron, ¿y qué hacemos? Y les dijimos los que estábamos ahí, pues formar un grupo cristiano. Ustedes tienen el don, la habilidad, formen un grupo cristiano. ¿Qué nombre? Vamos a ponerle Mataril y Lirirón. Hicimos un concurso entre todos y a ver, busquen nombres. Se le quedó el de Torre Fuerte y comenzaron a servir a Dios. Yo estuve con ellos acompañándolos en las giras del primer año. No percibían un sueldo. Habían dejado a Luis Miguel de veras, dejaron de percibir un sueldo. Comenzaron a vivir de lo que tenían ahí en sus cuentas de banco hasta que se les acabó, y comenzaron a vivir de lo que les daban en los conciertos. No pedíamos nada, lo que nos podían dar en los conciertos, y comenzaron a experimentar eso. Eso es la decisión. Es la decisión de honrar a Dios, o, como dice aquí, gozar de los deleites temporales del pecado. Sí, gozar de los deleites del pecado es la decisión más fácil, es la más agradable, pero no es la mejor.
Si quieres honrar a Dios, tienes que renunciar a algo. Eso es santidad, ¿no? Por eso decíamos que la fe, los hombres de fe se identifican con la santidad. ¿Qué es santidad? Renuncia. Si quieres ser una persona santa para Dios, tienes que renunciar a los deleites del pecado que son temporales. ¿Por qué son temporales? Porque solamente son en esta vida, en esta tierra. Tienes que renunciar a eso. Si no, no vas a poder ser una mujer de fe, un hombre de fe, ni una persona santa para Dios. Tienes que renunciar. Y Moisés renunció. Por eso Moisés se volvió en un hombre de fe que sacó a Israel de Egipto. Como dice como dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Y aquí no se refiere a cuando huyó por haber matado a un egipcio, no, sino la segunda vez, cuando lo dejó después de la 10ª plaga, no temiendo la ira del rey. La primera vez él se fue huyendo por la ira del rey. Aquí no se refiere a la primera vez, se refiere a la segunda. ¿Cuándo? Cuando deja a Egipto con toda la multitud de los hebreos después de la 10ª plaga. Y dice aquí, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Llegó a ser ese hombre de fe, ese hombre de santidad. ¿Pero por qué? Porque supo renunciar a los deleites del pecado y entonces dedicarse a Dios. Acuérdense que no se pueden las dos cosas, no se pueden. Es que si queremos honrar a Dios, debemos de tomar una decisión en nuestra vida, la de renunciar a los placeres del mundo para dedicarnos a Dios, para que nada nos estorbe. ¿Se acuerdan lo que dice en el capítulo 12:1? Porque teniendo nosotros tan grande nube de testigos, ¿no? ¿Cuáles son los testigos? Los héroes de la fe, que sí pudieron. Si tenemos testigos que sí pudieron hacerlo, ¿qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso de pecado. Sí, porque si tú accedes a los deleites del pecado, ¿qué va a suceder? No vas a poder correr la carrera que Dios te pone por delante. No se puede. O ustedes ven que en la carrera de los atletas van vestidos con tacones, con pantalón largo, con playera holgada. No, porque cuando van corriendo eso les pesa, a la larga eso pesa. ¿Cómo van los corredores? Con la menor ropa posible. Y con ropa pegada para que el aire no les detenga. No puedes tener nada que te detenga, porque si no, no vas a poder correr esa carrera ni terminarla. Si tienes peso de pecado en tu vida, no puedes correr esta carrera, la carrera de Dios. No la puedes correr. Tienes que quitarlo, tienes que renunciar. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces Moisés tomó una acción. ¿Cuál? Repudiar ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué tomó esa acción? Porque pudo tomar una decisión. En esa encrucijada que le puso la vida, él pudo tomar la decisión correcta. Renunciar a los placeres del pecado y, ¿qué hizo? Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Fíjense nada más. ¿Por qué pudo tomar esa decisión en su vida? Bueno, porque hizo una evaluación concienzuda. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 26, después de que dice que escogió ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado, dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y esta palabra teniendo se traduce habiendo considerado. Eso quiere decir, evaluó la situación. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esto, que para que nosotros pudiéramos ser discípulos de Jesús, antes de ser discípulos de Jesús, antes de querer ser discípulos de Jesús, tendríamos que evaluar bien la situación. Él dijo, ¿qué ejército, qué rey, si viene un ejército más grande contra él,
no va y envía una embajada de paz, porque mide sus fuerzas. No voy a poder vencer a ese rey que viene contra mí. Tiene el doble de gente contra mí. Entonces, mejor que hago, evalúo la situación, veo que no puedo, le envío una embajada de paz. Es lo que dijo Jesús. Y también puso otro ejemplo. ¿Qué persona se pone a construir una torre si no mide primero los gastos, si no evalúa los gastos, para ver si va a poder terminarla o no? Si no, se va a quedar a la mitad. Y todo el mundo se va a burlar de él. Entonces, mide primero si va a poder terminarla, si no, no la empieza. Y Jesús puso estos ejemplos para que la gente entendiera esto. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, primero mide los requerimientos de Jesús para sus discípulos. Ser discípulo implica requerimientos muy exigentes. No cualquiera puede ser discípulo de Jesús. Y Jesús lo dijo, por eso muchos se fueron. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿Ustedes también se quieren ir? No, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero muchos se fueron. ¿Por qué? Porque era difícil. Los requerimientos para ser discípulos son difíciles, no cualquiera. Y aquí Moisés tuvo que hacer una evaluación. Dice aquí, teniendo, o sea, habiendo considerado, calculó el gasto, calculó el costo. Muchas personas quieren ser discípulos de Jesús a la ligera y terminan a la mera hora renunciando. Y les voy a decir esto: si el reino de Dios para ti no es la perla de gran precio, si no estás dispuesto a vender todo para después ir a comprar esa perla de gran precio, no eres digno del reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Si el reino de Dios, si Jesús no es la perla de gran precio, entonces no le entres al cristianismo, no es para ti. Porque el discípulo debe estar dispuesto a darlo todo por Jesús. Moisés hizo una evaluación de las cosas y aquí está la evaluación que él hizo. Miren lo que dice aquí: teniendo por mayores riquezas. Eso, entonces él consideró, bueno, ¿qué es para mí más rico? ¿Qué es para mí la mayor riqueza? Por eso dice Jesús: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es una mayor riqueza para ti? ¿Cuál es? ¿Los tesoros de los egipcios o el vituperio de Cristo? ¿Qué es para ti más valioso? Qué tremendo. Sí, porque ¿qué representaba los tesoros de los egipcios? Ya lo dijimos, ¿no? Egipto era la mayor potencia mundial de su época. Todo el poder, todas las riquezas se acumulaban en Egipto. Y Moisés era el príncipe de Egipto. Él tenía las mayores oportunidades para crecer en todos los sentidos, en la realeza, teniendo una carrera política, siendo alguien rico. Los mayores beneficios los podía encontrar siendo egipcio. Esa es la verdad. Pero qué contradictorio. Moisés pensó, entendió, valoró que la mayor riqueza para él le iba a tener en Cristo. Moisés prefirió los vituperios de Cristo a los tesoros de los egipcios. ¿Qué significa vituperio? Censura, desaprobación. Cristo, durante toda su vida terrenal, ¿qué recibió de la gente? Censura y desaprobación. Unos pocos lo seguían porque hacía milagros, porque les daba de comer. Dice Jesús: me siguen porque les doy de comer. Y a la hora que hicieron, lo crucificaron. Jesús recibió censura y desaprobación, vituperio. Bueno, entonces, ¿qué dijo Moisés? Yo quiero ser parte, identificarme
con los vituperios de Cristo antes que gozar de los tesoros de los egipcios. Es que tienes que hacer una evaluación, porque ser cristiano y ser discípulo de Cristo, eso es identificarte con Cristo y sus vituperios. Si tú quieres ser cristiano y solamente recibir las cosas buenas, sin estar dispuesto a sufrir por Cristo, entonces no le entres, no es por ahí. Eso no es cristianismo, como se vende hoy, un cristianismo barato. Eso no es ser cristiano. ¿Por qué dice el vituperio de Cristo si si Jesús todavía no nacía? ¿Y por qué aquí el escritor de Hebreos identifica la decisión de Moisés, su elección, con los vituperios de Cristo? ¿Por qué? Bueno, porque como lo dijo una ocasión Pablo, Jesús ya estaba en los lomos de Abraham, desde Abraham, porque es parte de su descendencia. Jesús vendría del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo ahorita, en la época de Moisés, estaba en peligro de extinción. Si seguía ahí, Faraón iba tarde o temprano a matarlos, a extinguirlos. Pero llega Moisés para liberarlos y que los judíos, los hebreos, retomaran su camino en la historia de Dios. Fíjense qué impresionante historia. Un hombre de fe que le hizo caso a Dios, que tomó las decisiones correctas en su vida porque evaluó las cosas y tomó la mejor decisión, no la más fácil. Acuérdense, la más fácil no es la mejor, normalmente no. Como dijo aquel viejo, si las cosas fueran fáciles, normalmente las cosas que valen la pena son las decisiones más difíciles. Y esas son las que tenemos que tomar. Entonces, Moisés realizó una acción. ¿Por qué? Porque tomó una decisión. Y esa decisión que tomó, ¿por qué la tomó? Porque hizo una evaluación, consideró las cosas correctamente. Ahora, ¿por qué tomó esa decisión? Que para nosotros podría ser contradictoria. Porque lo mejor, mundanamente, era seguir siendo egipcio. La decisión que tomó Moisés puede chocar con nuestros valores. Justamente ahí está la respuesta. ¿Por qué Moisés tomó esa decisión difícil? Por los valores que tenía. Esos valores que en un momento hicieron clic en su cabeza. Por eso papás siembren valores cristianos en sus hijos. Tarde o temprano habrá ese clic en su vida para que se entreguen a Dios. Eso es lo que esperamos. Dice el versículo 26, la razón de todo esto. Esta es la razón primaria de todos los demás, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada. Y esa palabra apoblepo, griega, significa estar mirando atentamente, no despegar la mirada de algo. Cuando algo es tu meta en la vida, ¿qué significa? Que siempre está en tu mente y corazón. Es algo que siempre está aquí, siempre es lo que te motiva. ¿Qué es lo que te motiva? Ese es tu aplobepo. Siempre tienes la mirada puesta en eso. Si lo que quieres es tener dinero, te la vas a pasar trabajando como burro. Sí, porque lo que quieres es tener dinero. ¿Cuál es tu meta en la vida? Tu meta en la vida, ese es lo que llamamos nuestra cosmovisión. Es lo que siempre estamos viendo, siempre lo estamos viendo. Ahora, en nosotros los creyentes, ¿cuál debería ser nuestra cosmovisión? Estar un día ante nuestro Señor. Esa es la meta de vida del creyente. Un día voy a estar delante de mi Señor. Le voy a rendir cuentas de mi mayordomía y voy a gozar de su presencia por toda la eternidad. Esa es mi cosmovisión. Y esa es la cosmovisión que debe acompañar a todo creyente. Y vean cuál era la cosmovisión que motivó justamente a Moisés. Dice aquí, que dice el versículo 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál sería el galardón, el premio que estaba buscando Moisés? Yo creo que aquí
el trabajo de Jocabed, de su mamá, es donde comenzó a cobrar fuerza. En algún momento, ¿verdad?, como dijimos, cobró eso en la vida de Moisés, en su mente y en su corazón. Seguramente que en su crianza, Jocabed debió sembrar esta cosmovisión en su hijo. ¿Cuál cosmovisión? Ser del pueblo de Dios es el mayor privilegio de la vida. Seguramente que algo así debió haber sembrado Jocabed en Moisés. Ser el pueblo de Dios es el máximo privilegio. Hijo mío, apréndete de esto. Ser hebreo es un privilegio. Papás, díganle a sus hijos eso. Ser del pueblo de Dios es el mayor privilegio que sobrepasa a pertenecer a cualquier institución, a cualquier trabajo, a cualquier país. Ser del pueblo de Dios es el mayor privilegio, es el mayor galardón para nosotros. Vivir en los propósitos de Dios, del Altísimo, es lo máximo en esta vida, hijo mío. Estar involucrado en las cosas de Dios es lo más importante de tu vida, deberá ser lo más importante de tu vida. Honrar a Dios con tu estilo de vida debe ser tu meta mayor durante toda tu vida. Eso es lo que los papás deben sembrar en la vida de sus hijos, para que después germine y dé fruto, para que los hijos en su momento tomen las mejores decisiones. Cuando tu hijo venga y te diga, ¿sabes qué, papá? Mi sueldo me alcanza perfectamente bien para vivir yo con mi familia. Me están ofreciendo un cargo mayor con un super sueldo, pero lo rechacé porque quiero servir a Dios y quiero estar con mi familia. Lo más importante para mí es servir a Dios y estar con mi familia. Y si entro a ese puesto que me van a dar, ya no voy a tener horarios en el trabajo. Tengo que estar como esclavo en ese trabajo. Voy a tener un billetote, sí, una cuenta increíble como la que siempre sueña todo mundo, pero no voy a poder estar ni con mis hijos ni con mi esposa, y no voy a poder servir a Dios, no voy a tener tiempo para servir a Dios. Renuncié. Eso se siembra en los hijos, porque si no, en la primera oportunidad ellos van a decir, sí, yo quiero más dinero, sí, yo quiero tener más lujos, sí, no importa lo que me cueste, prefiero el trabajo. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron al Jimmy Lozano, el nuevo entrenador de la selección nacional mexicana. Finalmente lo ratificaron, es un entrenador joven, con una familia joven, y le estaban haciendo unas preguntas, ¿no? Le estaban diciendo, ¿qué palabra le dirías en una sola palabra? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a tus jugadores? Él les decía, pues algo así como privilegio, porque ser seleccionado es un privilegio. ¿Qué le dirías a los medios de comunicación? Apoyo, que en vez de criticar nos apoyen, ¿no? Y así. Y la última pregunta que le dijeron, ¿qué le dirías a tu familia? Les dijo, perdón, porque por estar cumpliendo mi sueño no estoy con ellos. Está perdiendo lo más. Dice, por cumplir el sueño de mi vida, no estoy con mis hijos, no estoy con mi familia. Perdón, es lo que le pudo decir este joven entrenador a su familia, perdón. No, eso no sirve. Toma decisiones que honren a Dios y que sean para bien de tu familia. Entonces, no. Renuncia a tus sueños. Puedes vivir con menos y estar con tu familia y servir a Dios y honrar a Dios. Pero eso se siembra, hermanos. Eso se siembra en los hijos, como Jocabed hizo con Moisés. Y Moisés lo entendió. Y Moisés tomó las decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque ahora tenía nuevos valores. Ya no le interesaba ser el príncipe de Egipto. Ya no le interesaban los lujos, la ropa buena, el descanso, las vacaciones, tener dinero. Ahora le comenzó a interesar los vituperios de Cristo,
la condición de Israel. Hermano, las cosas importantes de la vida las comenzó a apreciar, sus valores cambiaron. Pero esto es algo que se siembra en los hijos. No les sale a los hijos automáticamente por la divina gracia. Este es trabajo de los padres con los hijos. Siembra eso en tus hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vámonos en reversa entonces. Lo primero que tienes que hacer, si quieres tener hijos de fe, si quieres ser una persona de fe, lo primero que tienes que hacer es cambiar tus valores. ¿Sí? Cambiar valores, que tengas los valores celestiales. El reino de los cielos es tu principal valor. Tu meta principal es ir al cielo con Cristo y por lo tanto llevar a otros al cielo. Esos son tus valores cristianos. Primero los valores cristianos. Cuando tú tienes valores cristianos, ¿qué va a suceder? Cuando te toque hacer evaluaciones, vas a evaluar correctamente. Vas a evaluar de acuerdo a lo que verdaderamente es importante. Las cosas terrenales no son tan importantes como las celestiales. Vas a evaluar correctamente. ¿Y eso te va a llevar a qué? A tomar una decisión correcta. No la decisión fácil, sino la decisión correcta. Y número 4, tus acciones van a honrar a Dios. Tus acciones finalmente van a honrar a Dios. Ese es el proceso. Siembra valores cristianos. Por eso en el curso 4, que es el curso de entrenamiento, ¿qué hacemos? Sembrar 7 valores cristianos bíblicos. Porque los valores, los principios bíblicos, ¿qué hacen? Te hacen tomar buenas decisiones, te hacen, evaluar bien las cosas. Una buena evaluación te va a llevar a tomar decisiones correctas, y una decisión correcta te va a llevar a acciones que glorifiquen y honran a Dios. ¿Dónde comienza todo? En sembrar valores bíblicos, cristocéntricos en tus hijos, y tú, padre, tenerlos y aplicarlos. Y esto puede ser determinante, porque el tener esto o no tenerlo puede hacer la diferencia entre el cielo y el infierno. De verdad te lo digo. Puedes rescatar a uno de tus hijos o se puede perder, y tú mismo puedes perderte. Esto es una situación clave. Y si lo logras, vas a lograr ser una persona de fe que vive en santidad y ayudar a tus hijos a que sean hombres y mujeres de fe, santas para Dios.